Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, les habla Hernán Castelblanco. Bienvenidos a Podcast Cultura y Finanzas. Espero que estén muy bien. Miren, quiero decirles que definitivamente tenemos que tener una visión correcta para que haya una provisión correcta. ¿Qué significa una visión correcta? Una visión correcta significa sé para dónde voy, sé cuál es mi propósito, o a lo mejor no sé, pero creo y entiendo que hay un propósito para mi vida. A lo mejor tengo una visión a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, yo no lo sé. Pero cuando uno tiene visión hay provisión. Cuando uno tiene visión hay provisión. Provisión, divida la palabra. Provisión, o sea, para la visión, en pos de la visión, para ejecutar la visión. Entonces la provisión viene para ejecutar la visión. De manera que tengamos la mente, el espíritu, el corazón colocado en lo que va a suceder, en lo que va a acontecer, hacia dónde vamos, no donde estamos, en lo que vamos a tener, no lo que ya tenemos. Pensemos hacia dónde vamos, no de dónde venimos. Entonces nuestra mente, nuestra visión va a ser diferente. Mucha gente se desvía, se distrae diariamente en lo que aconteció. ¿Cuánto tiempo crees que quemamos todos los días pensando en lo que ya nos sucedió, en lo que ya no hicimos, en lo que hicimos mal, en lo que hicimos bien también, viviendo de las glorias pasadas? Hay mucha gente que usted le escucha hablar de glorias pasadas, pero no se le nota que esté pasando algo nuevo. Entonces a veces nos quedamos muy ceñidos en el pasado, muy ceñidos en el presente, en lo que está aconteciendo, en lo que está sucediendo, en lo que no tengo, en lo que no puedo, en lo que siento, en lo triste que estoy o en lo alegre que estoy, celebrando o a lo mejor entristecido, fracasando según lo que pueda sentir nuestro corazón. Pero realmente no es eso. La verdad es pensar, ¿y dónde está la visión? Porque el camino de la visión no es fácil, además que no todos son alegrías y gozos, también a veces hay quebrantos, hay llanto, hay dolores, hay esfuerzos, y ahí donde tenemos que ser esforzados y valientes. Un esforzado y valiente no va a ser esforzado y valiente para mantenerse en la posición que se encuentra. Una persona esforzada y valiente es porque está conquistando, es porque está abriendo brechas, es porque está haciendo rompimientos, es porque está quitando la maleza, es porque va avanzando y abriendo camino. Esa es la situación. Entonces, si sigues haciendo lo mismo de todos los días, no vas a tener nada diferente. Si sigues estando en la misma situación, no vamos a tener una situación diferente. Y para eso necesita la dirección del Dios eterno. Tal vez usted dirá, yo soy profesional, mire, es que yo estudié estas 5 carreras, tengo 80 doctorados, 40 maestrías, estudié en España, en Italia, en Francia, en Ámsterdam, en Estados Unidos, en Harvard, estudié en Cambridge, estudié donde usted se le ocurra. Pero es que sin el Dios eterno tan solo es una obra de hombres y eres uno más de todos los que hay allá afuera. Pero cuando tú estás dispuesta, y cuando el Dios de los cielos se mete en las entrañas de tu corazón, entonces es donde aparece la visión, porque Dios es un Dios de visión, de diseño, de propósito. Dios te creó con un propósito, un diseño, una visión para llevarte a donde Él diseñó que fueras. Porque tu vida, tus talentos, todo eso lo diseñó Él para que hicieras lo que Él quiere que tú hagas a favor de Él, para el cumplimiento, para el propósito. Y no solamente va a ser mucha gente bendecida cuando cumplas el propósito, sino que tú principalmente vas a ser el primero, vas a ser la primera bendecida. ¿Tiene que ver con cultura y finanzas? Claro que sí, porque la cultura del reino se mueve en pos de la visión, en pos del propósito, en pos del diseño, en pos de la asignación. No en pos de lo que tenga, no en pos de lo que logre, no en pos de mis méritos, mis créditos o mis logros personales, no. La visión del reino nunca es personal, la visión del reino siempre es para el pueblo, la visión del reino siempre es de Dios, del reino precisamente. Entonces mucha gente no avanza, no conquista, no prospera, no desarrolla, no logra porque siguen una visión personal, cuando la visión debe ser del reino. Pero cuando tú le cumples al reino, cuando tú logras el propósito del reino, la asignación del reino, entonces el reino te paga como es correcto, y es donde aparecen las riquezas, porque estamos hablando también de finanzas. Las finanzas son un sello del cumplimiento, las finanzas son sello de la obediencia, las finanzas son sello de servir el reino. Pero mire, ese no puede ser porque tengo mucho tiempo de servir a Dios, por ejemplo, alguien que le sirve, o mucho tiempo de estar con conocer a Dios, si alguien trabaja en una empresa o tiene una empresa, pero no pasa nada. Ese es el problema, que no pasa nada. Si tú lograras que pasara, entonces las cosas acontecieran. Es que Dios es el que hace, sí, correcto, pero tú sí obedeces las instrucciones. Si prestas atentamente oído a la visión de Dios, entonces va a venir el cumplimiento, porque Dios está comprometido. Dios es el Dios proveedor, o sea, es el que provee la visión, el que provee para la visión.
Él provee la visión y provee para el cumplimiento y la ejecución de la visión. Eso tiene que ver con conocimiento, con sabiduría, con revelación, con fuerzas, con rescatarte cada vez que sea necesario, con procesos, con enseñanza, con riquezas o con recursos, con conocimientos también en vivencias, quiere decir situaciones que te ayudan a crecer y a desarrollarte, y te ayuda a desarrollar los talentos para que puedas manifestar lo que Él dijo. Entonces, cuando entregas absolutamente todo al Dios eterno, se cumple la añadidura. Recuerda Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de su Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Por eso no se detenga, por eso no desmaye, por eso no desconfíe. Desconfíe del diablo, desconfíe del enemigo y que el Señor lo reprenda. No, confíe en la palabra, confíe en el Dios eterno, confíe en las autoridades espirituales, confíe en lo que Dios diseñó. Es que mire que falla mucho, que se equivoca. Sí, las autoridades espirituales nos equivocamos, y muchísimo, gente linda, muchísimo. Pero no somos nosotros. Preocúpese por recibir lo que viene de parte de Dios para ustedes y deseche el mensajero. No se preocupe por el mensajero, ame el mensajero porque es tan imperfecto como usted. Ama el mensajero porque tiene tanta necesidad de amor como usted. Ama el mensajero porque tiene tanta necesidad de reconocimiento y de honra como usted. Y recuerde que el que siembra honra, recibe honra. Entonces no se detenga. Por eso es importante que entienda lo que este tiempo el Dios de la vida le quiere hablar. También va a escuchar mucho ruido de fondo. Me encuentro aquí fuera. Estoy cerca al restaurante de un hotel. Estoy en segundo piso, a pesar de ser un hotel importante, hay mucho ruido en la calle porque estoy sobre una avenida principal. Entonces, no se preocupe por el ruido de fondo, preocúpese por lo que le estoy diciendo. Sé que no es lo mejor, sé que no será el mejor podcast en cuanto a calidad, algunos detalles técnicos, pero yo sé que el mensaje es para el corazón y la vida de alguien. Usted le va a mandar esto a alguien. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, habla de la cizaña del trigo. Mire, tenemos que ser sabios, que sembramos en nuestro corazón. Hay gente que pone cizaña, hay conocimiento que cizaña, pero hay palabras, hay conocimiento que son trigo. La palabra de Dios siempre será trigo. Lo que te enseña un siervo de Dios, si es un siervo correcto, va a ser trigo. Quiere decir, va a ser una semilla perfecta, una semilla poderosa que va a dar mucho fruto en ti. Y tú puedes terminar siendo trigo también cizaña, pero estamos hablando de la semilla. Pero si tú le pones oído a todo el mundo, y tú le consultas a todo el mundo, y tú vas a tener posiblemente cizaña en tu corazón, y eso te va a dañar. ¿Y por qué llega cizaña a nuestra vida? Porque nos dormimos. Dice ahí que si nos dormimos llega cizaña. Entonces no nos durmamos en el espíritu, levantémonos a buscar de Dios, a buscar de su palabra, a buscar de su presencia. Es que no entiendo yo nada de eso de Dios, ¿de qué está hablando? Bueno, si no conoces a Dios, te presento a Dios. Deja que Jesús, que Yeshua, que el Señor Jesucristo, aquel que entregó la vida por ti, que se siente en el trono de tu vida. Dile, siéntate en mi trono, Jesús, y gobiérname. Gobierna mi vida, gobierna mi ser. Ayer escuché ese término. Siéntate en mi trono. Wow. Sí, el trono de mi vida se lo entrego a Jesús. El trono de mi familia se lo entrego a Jesús. El trono de mi negocio se lo entrego a Jesús. El trono de mi trabajo, de mis finanzas, de mi salud, de mi matrimonio, todo se lo entrego a Jesús. Entrégaselo. Y entonces vas a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadidura, y la añadidura va a ser gloriosa. Entonces le decía, no le estoy predicando, le estoy enseñando, le estoy hablando de cultura. Si alguien vive la cultura del reino, la cultura de sembrar trigo y no cizaña, esa gente va a tener mucho fruto. Si alguien lleva la cultura del reino, que es ver la visión, va a venir la provisión. Si alguien vive la cultura del reino, que busca la voluntad de Dios para que le muestre la visión y para que lo lleve hasta la visión, entonces va a recibir la provisión. Eso es lo importante. Entonces, si quieres hablar de finanzas del reino, habla del propósito, del diseño, del llamamiento del reino, y entonces va a haber una combinación perfecta de propósito con recursos. Es que hay gente que busca recursos pero no tiene propósito, llega a tener recursos sin propósito y termina siendo una vida absolutamente destruida. Pero cuando una persona tiene recursos con propósito, va a haber un cumplimiento, una manifestación, una ejecución de lo que el reino de los cielos dijo, y entonces su vida sí que va a tener sentido. Así que no desmaye, siga adelante, manténgase firme, y espero que en el nombre de Jesucristo esta palabra le haya servido muchísimo. Les mando un abrazo fuerte, los bendigo y que estén muy bien. Saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.